Marcelo Duhalde, parte de la historia del movimiento popular en la Argentina, peronista, con una larga trayectoria, eh, tiene elementos como para recordar, contarnos. Eh, en principio, la pregunta va dirigida al regreso del general Perón allá en los años 70 a nuestro país. ¿Qué recuerda usted? Bueno, primero me causa un poco de gracia cuando dice que soy parte de la historia, me está jubilando, ya soy parte de la historia, me retiran y ya el presente es para otros. Pero no importa, le vamos a dar también trabajo para que no nos puedan jubilar. Con respecto al retorno al general Perón, bueno, fue un hito histórico, creo que para nuestra generación fue un antes y un después. Fueron muchos años de lucha, sin nada más y nada menos que 18 años de resistencia peronista, tratando de lograr que el general volviera a la patria, con el convencimiento de que no podía haber un desarrollo político en la Argentina, ni en el campo popular, ni en ningún otro sistema, si no estaba Perón de retorno, y si no era Perón partícipe de ese proceso. Perón vino después de que corriera mucha sangre. Alguna responsabilidad también tuvo él porque él prefirió el tiempo a la sangre y sin embargo lo que hubo fue por parte de los enemigos del pueblo un enorme corrimiento de sangre desde los bombardeos de Plaza de Mayo en adelante. Entonces, el retorno de Perón fue una necesidad histórica para poder seguir avanzando en la transformación de la Argentina, que se terminara con esa deuda que había con el pueblo de que Perón volviera. Y después, bueno, había que superar esa situación. Mucho se habla de esa época histórica donde surgieron organizaciones de distinto tipo, organizaciones de masa, movimientos sindicales con fuerzas muy poderosas, provocaron el Cordobazo, el Viborazo, el Mendozazo, pero también surgieron organizaciones armadas. El tema de la violencia no comenzó por parte del pueblo. La violencia la comenzó en la derecha de nuestro país, encarnada en un sector importante del ejército, casi la totalidad de la marina, y un grupo de civiles que fueron muy activos en contra de Perón y fueron los que provocaron, con lo que decía antes, el bombardeo de Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, con un saldo todavía indeterminado, pero que se pudo comprobar que al menos hubo 308 muertos directos, 800 heridos y un número imposible de determinar de los que fallecieron en otros hospitales, en otros lugares, en los días posteriores. Ese fue el inicio de la violencia, que después continuó con cosas totalmente absurdas, como por ejemplo era imposible mencionar a Perón, Eva Perón, a la marcha peronista, no se podía silbar la marcha peronista porque era suficiente motivo para terminar preso, y cuando ibas preso ibas torturado, cuando ibas torturado ibas a veces muy alejado de tus familiares y algunos compañeros no volvían. Entonces, con el correr del tiempo, y se siguieron con el plan Conintes, cuando llegó Onganía y demás, se fue endureciendo también la resistencia peronista. Y la resistencia peronista tuvo que pasar a tener una respuesta también en el terreno de las armas. Y ahí fue cuando se constituyeron varias organizaciones político-militares que le dieron el enfrentamiento a los que estaban provocando una represión que se había llevado a Felipe Vallese y a varios más secuestrados y desaparecidos, porque esto no empezó en el gobierno de Videla, sino empezó durante los años 60.
Hay la masacre de Trelew, que fue un hito histórico en la represión de las Fuerzas Armadas contra el pueblo argentino y sus organizaciones populares. Ustedes, como parte del movimiento peronista, han jugado también un rol en defensa de los presos políticos, en defensa de los derechos humanos violentados por el partido militar y las oligarquías en la Argentina. ¿Cuál es la experiencia de ese tiempo que uno puede en esta época recordar? Bueno, la experiencia de Trelew fue que el gobierno de Alejandro Agustín Larum se quiso alejar lo más posible a los presos para que no pudieran estar en contacto ni con sus familiares, ni con sus organizaciones, y mucho menos con sus abogados. Por eso fue que se llevaron los presos, la mayor parte, al penal de Rawson, y después otro tanto también al penal de Resistencia en el Chaco. Las organizaciones en ese momento, FAR, FAP, Montoneros y ERP, decidieron hacerle una respuesta que pudiera demostrarle al ejército y a la NUCE fundamentalmente que estaba vigente eso de que los compañeros que caían y estaban presos seguían militando, aunque fuera en condiciones absolutamente difíciles. Se preparó una fuga para mostrar a la NUCE que no podía acallar lo que era en ese momento la respuesta popular en el terreno de las organizaciones armadas, y lamentablemente por un error humano de un compañero que no entendió correctamente la señal que se había mandado, la operación no salió bien y tuvo como saldo 16 fusilados por parte de la Marina y que creían que con ese fusilamiento iban a poder acallar a la juventud, ejemplificar, atemorizar, amedrentar a la juventud para que no siguiera participando de lo que se estaba gestando en ese momento. Muy por el contrario, fue un disparador. Fue prácticamente como si hubiera habido un nuevo 17 de octubre, porque la juventud inmediatamente se lanzó a la militancia, a las calles, a la militancia sindical, a la militancia estudiantil, a la militancia a través de las organizaciones armadas también. Y así fue como en poco tiempo se logró lo que no se había logrado durante tantos años, que fue el retorno de Perón con el triunfo posterior de Héctor Cámpora el 11 de marzo de 1973. Todo ese proceso enhebró el retorno del general Perón a la patria, y a poco de estar, lamentablemente, falleció en 1974, con lo cual quedó trunco un proceso político muy interesante abierto con ese triunfo de Cámpora. Posteriormente, la dictadura militar. En el medio, un hecho que a veces es poco recordado, la masacre de Seiza, hecho por fuerzas reaccionarias, sectores de ultraderecha que después se engordaron a las fuerzas represivas del régimen militar. Todos sabemos, los que hemos vivido en la Argentina, que el peronismo no es un movimiento de ideología uniforme. Según John William Cook, decía que el peronismo reproduce en sí mismo todas las contradicciones de la sociedad. Entonces, en el peronismo conviven o no conviven la extrema derecha con un centro blando, sinuoso, y con una izquierda peronista cada vez lamentablemente más reducida, y que en ese momento no era tan desigual las fuerzas, y entonces el enfrentamiento en Ezeiza era la disputa por quién podía tener más influencia sobre Perón. Y entonces la derecha se lanzó absolutamente al asesinato a mansalva, y Perón obviamente se inclinó porque él siempre tenía un péndulo que
se inclinaba hacia el que tuviera más fuerza en ese momento. Él no hacía una gran investigación ideológica, sino el que veía que tenía más fuerza y se podía imponer sobre el otro, a ese le daba mayor espacio, más aire y más apoyo de su parte. Entonces, lógicamente, en Ezeiza, tras una emboscada artera y absolutamente criminal, Perón optó por apoyar a la derecha. Por eso a los pocos días arrinconaron a Cámpora para que renunciara. Lo mismo hicieron que con Solano Lima. Quedó el yerno de López Rega al frente del gobierno y con eso la derecha avanzó muchísimo, y que cuando muere Perón ya era imposible no reconocer que el peronismo, el gobierno, la Argentina estaba en manos de la derecha peronista, que había ya comenzado en vida de Perón a la actividad de la AAA, que era el brazo armado de la derecha, que atacaba permanentemente a todos los sectores, no solo de izquierda, sino de centro, o que no estuvieran directamente con ellos. A pesar de la violencia de la ultraderecha, el movimiento popular logró expulsar a López Rega del gobierno. Fue, la verdad, una gesta histórica. También derrotaron el plan económico de Celestino Rodrigo, en esa época ministro de Economía, con un plan de ajuste que ya se vislumbraba, pero todo eso terminó trunco por el golpe de 1976. Sí, yo creo que había una connivencia muy fuerte entre el López Rega y el gobierno militar de marzo del 76. Lo que pasa es que López Rega había llevado adelante todo el trabajo sucio que estos militares ya habían impuesto de alguna manera, porque para tomar el poder les era más fácil si se controlaba a la izquierda peronista o los propios grupos de izquierda que habían en ese momento en el país. No es de ninguna manera que el golpe se haya dado porque las organizaciones armadas tuvieran ningún momento de auge, muy por el contrario, estaban en unos momentos de baja, con muchas dificultades, y lo que pasó fue que hubo un plan económico que se intentó durante el gobierno de Isabel con un ministro de Economía llamado Celestino Rodrigo, que hizo una especie de intento o sondeo para ver cuál era la situación, y a partir de ahí después los militares dieron el golpe, impulsado todo esto por los civiles, porque no fueron los militares los responsables últimos. Los responsables ideológicos del golpe de Estado del 76, de la masacre que hubo en nuestro país, de los delitos de lesa humanidad, fueron los civiles. Los militares, por supuesto muy a gusto, actuaron como la mano de obra para llevar adelante, imponer el plan económico de José Alfredo Martínez de Oz. El 2 de abril de 1976, José Alfredo Martínez de Oz anunció el plan económico de la última dictadura cívico-militar. Joe, como le dicen sus amigos de la alta sociedad, es miembro del Safari Club Internacional. El día que hoy día lo llama para asumir como ministro, Joe está cazando leones y elefantes en Kenia, en África. Asumió como ministro de Economía apenas 5 días antes, en los cuales ya había avanzado en 7 leyes y en el nombramiento de más de 60 funcionarios, entre secretarios, subsecretarios, directores del Banco Central y presidentes de empresas públicas. Durante el anuncio, Martínez de Oz habló más de 2 horas. Abarcó desde cuestiones globales como la racionalización del sector público hasta detalles como el precio del sorgo granífero en el noroeste argentino. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carne. Cuarto, la libertad de exportación
a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. El economista, formado en la Universidad de Cambridge, propició la liberación de precios, la eliminación de los tipos de cambio múltiples, el fin de las negociaciones paritarias y el rechazo al intervencionismo estatal en la economía. Para Martínez de Hoz hay dos grandes males que impiden el desarrollo del país. Una clase obrera demasiado demandante, indisciplinada, protegida por sindicatos con mucha influencia, y una industria nacional, según él, ineficiente y poco competitiva, que depende del mercado interno del subsidio estatal. Para Martínez de Hoz, hay que dejar a la economía argentina totalmente librada a los designios del mercado y el capital especulativo. El nuevo sistema supuso 3 pilares: apertura comercial, altas tasas de interés y libre entrada de capitales extranjeros. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir. Además de los productos nacionales, los importados. Este nuevo modelo económico, basado en las ideas del paradigma monetarista reinante en el mundo, supuso el quiebre del modelo de sustitución de importaciones y el surgimiento de un proceso de especulación financiera que destruyó el aparato productivo. Con una inflación anual del 450%, suspende las paritarias, congela los salarios y elimina el control de precios, lo que es un verdadero desastre para el bolsillo de los trabajadores. También corta con el proteccionismo a la industria nacional y elimina las retenciones a las exportaciones agropecuarias, lo que por supuesto beneficia directamente a los sectores más poderosos del campo. De este modo, los capitales foráneos operaron de manera irrestricta en el mercado local, obteniendo ganancias exorbitantes que luego eran reconvertidas al dólar, maniobra conocida como bicicleta financiera. Ante la falta de divisas, la toma de deuda se convirtió en la herramienta para asegurar los dólares necesarios para los especuladores y las importaciones. Hemos logrado una sustancial reducción del número de agentes públicos. Desde algunas empresas del Estado que han disminuido dicho número en alrededor de un 30%, como los ferrocarriles, con cerca de 50.000 agentes, y YPF, con 15.000. Para fines de 1981, el modelo ya mostraba su fragilidad. La crisis hizo eclosión al año siguiente, cuando Estados Unidos decidió subir las tasas de interés y México anunció el default. Esto provocó pánico financiero a nivel local que se tradujo en una corrida cambiaria y en una masiva salida de capitales. El descalabro fue de tal magnitud que, en contra de las postulaciones de Martínez de Hoz, el Estado tuvo que salir al rescate. Se intervinieron entidades financieras asumiendo la titularidad de los pasivos y se otorgaron créditos para cubrir los descubiertos creados por la fuga. Finalmente, en diciembre del 82, mediante el decreto 1603, el Banco Central se hizo cargo de la deuda externa del sector privado, asumiendo el pago de $17.000 millones de las más grandes empresas del país. Al término de la gestión de Martínez de Hoz, la inflación acumulada superó el 9.000%, mientras que la cotización del dólar había aumentado un 744%. Años después, el exfuncionario de la dictadura fue detenido acusado de delitos de lesa humanidad. El secuestro extorsivo de 2 empresarios en el año 1976. El exministro de Economía de la dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, fue detenido por orden del juez federal Norberto Ollarvide. Desde su domicilio en Retiro fue conducido hacia la División de Delitos Especiales de la Policía Federal y desde allí derivado a una clínica privada en Palermo. De prácticamente no tener deuda externa, Argentina pasó a ser uno de los países más endeudados del mundo, con un monto que se había incrementado hasta los $45.000 millones. Después del 89, la gente misma pedía esta orientación. Y yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia, y con el ministro Cavallo y los ministros que lo antecedieron comenzaron también en este sentido, dieron la orientación económica en las grandes líneas, en las grandes bases, que eran prácticamente las mismas que la nuestra.
El 2 de abril de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz anunció el plan económico de la última dictadura cívico-militar. La historia también es noticia. Radio Perfil.